Ley del Registro Civil. Título primero. El Registro Civil. Disposiciones generales. Capítulo primero. Naturaleza, contenido y competencias del Registro Civil. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la ordenación jurídica del Registro Civil. En particular, tiene como finalidad regular la organización, dirección y funcionamiento del Registro Civil, el acceso de los hechos y actos que se hacen constar en el mismo, y la publicidad y los efectos que se otorgan a su contenido. Artículo 2. Naturaleza y contenido del Registro Civil. 1. El Registro Civil es un registro público dependiente del Ministerio de Justicia. Todos los asuntos referentes al Registro Civil están encomendados a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Los encargados del Registro Civil deben cumplir las órdenes, instrucciones, resoluciones y circulares del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de los Registros y del Notariado. 2. El Registro Civil tiene por objeto hacer constar oficialmente los hechos y actos que se refieren al estado civil de las personas, y aquellos otros que determine la presente ley. 3. El contenido del Registro Civil está integrado por el conjunto de registros individuales de las personas físicas, y por el resto de las inscripciones que se practiquen en el mismo conforme a lo previsto en la presente ley. Artículo 3. Elementos definitorios del Registro Civil. 1. El Registro Civil es único para toda España. 2. El Registro Civil es electrónico. Los datos serán objeto de tratamiento automatizado, y se integrarán en una base de datos única cuya estructura, organización y funcionamiento es competencia del Ministerio de Justicia conforme a la presente ley, y a sus normas de desarrollo. 3. Serán de aplicación al Registro Civil las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Artículo 4. Hechos y actos inscribibles. Tienen acceso al Registro Civil los hechos y actos que se refieren a la identidad, estado civil y demás circunstancias de la persona. Son, por tanto, inscribibles primero, el nacimiento. Segundo, la filiación. Tercero, el nombre y los apellidos y sus cambios. Cuarto, el sexo y el cambio de sexo. Quinto, la nacionalidad y la vecindad civil. Sexto, la emancipación y el beneficio de la mayor edad. Séptimo, el matrimonio. La separación, nulidad y divorcio. Octavo, el régimen económico matrimonial legal o pactado. Noveno, las relaciones paterno-filiales y sus modificaciones. Décimo, la modificación judicial de la capacidad de las personas, así como la que derive de la declaración de curso de las personas físicas. 11. La tutela, la curatela y demás representaciones legales, y sus modificaciones. 12. Los actos relativos a la constitución y régimen del patrimonio protegido de las personas con discapacidad. 13. La autotutela y los apoderamientos preventivos. 14. Las declaraciones de ausencia y fallecimiento. 15. La defunción. Artículo 5. Registro individual. 1. Cada persona tendrá un registro individual en el que constarán los hechos y actos relativos a la identidad, estado civil y demás circunstancias en los términos de la presente ley. 2. El registro individual se abrirá con la inscripción de nacimiento, o con el primer asiento que se practique. 3. En dicho registro, se inscribirán o anotarán, continuada, sucesiva y cronológicamente, todos los hechos y actos que tengan acceso al Registro Civil. Artículo 6. Código personal. A cada registro individual abierto con la primera inscripción que se practique, se le asignará un código personal constituido por la secuencia alfanumérica que atribuya el sistema informático vigente para el Documento Nacional de Identidad. Artículo 7. Firma electrónica. 1. Los encargados de las oficinas del Registro Civil dispondrán de firma electrónica reconocida.
Mediante dicha firma, serán practicados los asientos del registro civil, y las certificaciones que se expidan de su contenido. 2. Los ciudadanos podrán acceder a los servicios del registro civil mediante firma electrónica, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Artículo 8. Comunicación entre las oficinas del registro civil, y con las administraciones públicas. 1. Las oficinas del registro civil, se comunicarán entre sí a través de medios electrónicos. 2. Todas las administraciones y funcionarios públicos, en el ejercicio de sus competencias, y bajo su responsabilidad, tendrán acceso a los datos que consten en el registro civil único con las excepciones relativas a los datos especialmente protegidos previstas en esta ley. Dicho acceso se efectuará igualmente mediante procedimientos electrónicos con los requisitos y prescripciones técnicas que sean establecidas dentro del Esquema Nacional de Interoperabilidad y del Esquema Nacional de Seguridad. Artículo 9. Competencias generales del registro civil. En el registro civil, constarán los hechos y actos inscribibles que afectan a los españoles, y los referidos a extranjeros, acaecidos en territorio español. Igualmente, se inscribirán los hechos y actos que hayan tenido lugar fuera de España, cuando las correspondientes inscripciones sean exigidas por el derecho español. Artículo 10. Reglas de competencia. 1. La solicitud de inscripción y la práctica de la misma se podrán efectuar en cualquiera de las oficinas generales del registro civil con independencia del lugar en el que se produzcan los hechos o actos inscribibles. Si se producen en el extranjero, la inscripción se solicitará y, en su caso, se practicará en la oficina consular de la circunscripción correspondiente. En este último caso, la inscripción también se podrá solicitar y practicar en cualquiera de las oficinas generales. 2. Los ciudadanos podrán solicitar en cualquiera de las oficinas generales o consulares del registro civil, o por medios electrónicos, el acceso a la información contenida en el mismo a través de los medios de publicidad previstos en esta ley. Capítulo 2. Derechos y deberes ante el registro civil. Artículo 11. Derechos ante el registro civil. Son derechos de las personas ante el registro civil el derecho a un nombre, y a ser inscrito mediante la apertura de un registro individual, y la asignación de un código personal. B. El derecho a la inscripción de los hechos y actos que se refieren a su identidad, estado civil y demás circunstancias personales que la ley prevea. C. El derecho a acceder a la información que solicite sobre el contenido del registro, con las limitaciones previstas en la presente ley. D. El derecho a obtener certificaciones. El derecho a la intimidad en relación con datos especialmente protegidos sometidos a régimen de publicidad restringida. F. El derecho a acceder a los servicios del registro civil en cualquiera de las oficinas generales o consulares del registro civil. G. El derecho a utilizar ante el registro civil cualquiera de las lenguas oficiales en el lugar donde radique la oficina. H. El derecho a la igualdad de género, y al pleno reconocimiento del principio de igualdad, en todas sus manifestaciones, en materia de derecho del registro civil. Y el derecho a promover la inscripción de determinados hechos y actos dirigidos a la protección de los menores, personas con capacidad modificada judicialmente, personas con discapacidad y personas mayores. J. El derecho a promover la rectificación o modificación de los asientos registrales en los casos legal o reglamentariamente previstos. K. El derecho a interponer recursos en los términos previstos en la presente ley. L. El derecho a acceder a los servicios del registro civil con garantía de los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas. Artículo 12. Deberes ante el registro civil. Son deberes de las personas ante el registro civil el deber de promover la práctica de los asientos registrales en los casos previstos en la presente ley. B. El deber de instar la inscripción cuando ésta tenga carácter constitutivo en los casos legalmente previstos. C. El deber de comunicar los hechos y actos inscribibles conforme a lo previsto en la presente ley.
D. El deber de presentar la documentación necesaria cuando los datos correspondientes no obren en poder de las administraciones públicas. El deber de suministrar datos veraces y exactos en las solicitudes de inscripción, o en cumplimiento de los deberes a los que se refieren los números anteriores. F. El deber de cooperar en el buen funcionamiento del registro civil como servicio público. Título segundo. Principios de funcionamiento del registro civil. Artículo 13. Principio de legalidad. Los encargados del registro civil comprobarán de oficio la realidad y legalidad de los hechos y actos cuya inscripción se pretende, según resulte de los documentos que los acrediten y certifiquen, examinando en todo caso la legalidad y exactitud de dichos documentos. Artículo 14. Principio de oficialidad. Los encargados del registro civil deberán practicar la inscripción oportuna cuando tengan en su poder los títulos necesarios. Las personas físicas y jurídicas, y los organismos e instituciones públicas que estén obligados a promover las inscripciones, facilitarán a los encargados del registro civil los datos e información necesarios para la práctica de aquellas. Artículo 15. Principio de publicidad. 1. Los ciudadanos tendrán libre acceso a los datos que figuren en su registro individual. 2. El registro civil es público. Las administraciones y funcionarios públicos, para el desempeño de sus funciones, y bajo su responsabilidad, podrán acceder a los datos contenidos en el registro civil. 3. También podrá obtenerse información registral, por los medios de publicidad previstos en los artículos 80 y siguientes de la presente ley, cuando se refieran a persona distinta del solicitante, siempre que conste la identidad del solicitante y exista un interés legítimo. 4. Quedan exceptuados del régimen general de publicidad los datos especialmente protegidos, que estarán sometidos al sistema de acceso restringido al que se refieren los artículos 83 y 84 de la presente ley. Artículo 16. Presunción de exactitud. 1. Los encargados del registro civil están obligados a velar por la concordancia entre los datos inscritos y la realidad extrarregistral. 2. Se presume que los hechos inscritos existen y los actos son válidos y exactos mientras el asiento correspondiente no sea rectificado o cancelado en la forma prevista por la ley. 3. Cuando se impugnen judicialmente los actos y hechos inscritos en el registro civil, deberá instarse la rectificación del asiento correspondiente. Artículo 17. Eficacia probatoria de la inscripción. 1. La inscripción en el registro civil constituye prueba plena de los hechos inscritos. 2. Solo en los casos de falta de inscripción, o en los que no fuera posible certificar del asiento, se admitirán otros medios de prueba. En el primer caso, será requisito indispensable para su admisión la acreditación de que previa o simultáneamente se ha instado la inscripción omitida, o la reconstrucción del asiento, y no su mera solicitud. Artículo 18. Eficacia constitutiva de la inscripción en el registro civil. La inscripción en el registro civil solo tendrá eficacia constitutiva en los casos previstos por la ley. Artículo 19. Presunción de integridad. Principio de inoponibilidad. 1. El contenido del registro civil se presume íntegro respecto de los hechos y actos inscritos. 2. En los casos legalmente previstos, los hechos y actos inscribibles conforme a las prescripciones de esta ley serán oponibles a terceros desde que accedan al registro civil,